Buenas noches. Voy a explicar lo que corresponde a las áreas corticales según Brodmann. Un área de Brodmann es una región de la arquitectura de la corteza cerebral definida en muchas especies diferentes. Las áreas de Brodmann fueron definidas por Corbinian Brodmann y numeradas desde el 1 al 52, como podemos ver aquí en esa parte. Cuando está enumerado, seguramente no se puede ver muy bien. Y vamos a ver la primera parte, lo que corresponde al área sensitiva primaria, que está enumerada exclusivamente del 1, el 2 y el 3. Y lo tenemos en esta parte de acá. Y esto constituye la zona sensitiva primaria, lo que corresponde al dolor y también a la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si se da una lesión en esta parte? Si se da una lesión en esta zona, se pierde todo tipo de sensibilidad en la zona contraria del cuerpo, aunque posteriormente se va recuperando la sensibilidad dolorosa o temperatura, o tacto también que puede ser, pero hay algo que sí ya no se va a recuperar jamás, que es el sentido de la posición. La localización táctil, sensación de peso, percepción de textura, discriminación, entre otros puntos. O sea, eso ya no vamos a poder recuperarlo más. Luego tenemos la siguiente parte, lo que es el área sensitiva secundaria, que corresponde la parte 5 y la parte 7, que lo tenemos exclusivamente por esta zona de acá, en esta zona, 5 y 7. Esta área es esencial para el área, lo que es la somestésica primaria, que también tiene una organización llamada samototópica respecto a las modalidades de tacto, sentido de posición, presión y dolor. Si hubiera una lesión en esta zona del área sensitiva secundaria, conocida como el área 5 y 7, según Brodmann, va a ocasionar lo que es la ataxia óptica. ¿Y qué es la ataxia óptica? Es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se va con claridad. Entonces eso es lo que va a causar aquí en esa parte. Posteriormente podemos ver también el área sensitiva terciaria, que abarca, o el área también número 40 que tenemos por esta zona, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal. En esta área se produce la integración de la información. O sea, acá, en esta área, se va a producir lo que es la integración de la información, lo que permite la percepción de la forma, textura, tamaño y la identificación de un objeto al tocarla con las manos. O sea, si yo puedo percibir, por ejemplo, la textura, la forma de este objeto, que es una maqueta de un cerebro, o sea, a través de esta área sensitiva terciaria, o área número 40, que ciertamente como está identificada en esta parte. Una lesión dada en esta zona, ¿qué va a pasar? Va a producir la agnosia táctil. ¿Y qué es la agnosia táctil? Es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto. O sea, como el peso, por ejemplo, ya voy a tener la incapacidad de saber cuánto más o menos pesa esta maqueta. O sea, voy a perder esa capacidad. Posteriormente tenemos la corteza motora primaria, que es el área 4, que también lo tenemos por esta zona de acá, esta zona de la parte cerebral. La corteza motora primaria, que es la estimulación eléctrica directa de ella, cuando se da una estimulación directa acá en esta parte, en esta zona, va a producir movimientos en los músculos esqueléticos. Si se causara un daño en esta parte, si hubiera una lesión en esta parte de la corteza motora primaria o el área 4, va a producir una marcada paresia contralateral. Además, puede causar movimientos espásticos y dificultosos como la epilepsia. Y su destrucción ciertamente, o daños, van a ser muy severos, que pueden ocasionar hasta incluso un parálisis si es que hubiera un daño en esta zona del cerebro, corteza motora primaria. Luego tenemos lo que corresponde el área premotora o área 6, que también está un poquito más atrás de la corteza cerebral. Y tenemos su función principalmente es almacenar programas que ciertamente de comportamiento, de acuerdo a anteriores experiencias que ha vivido la persona. ¿Y esto para qué? Para acabar organizando la actividad final de la zona motora primaria, lo que habíamos visto anteriormente.
Su función es la de organizar los movimientos que se organizarán, aquellos donde intervendrán los estímulos visual, táctil, auditivo. Si se ocasionara una lesión en esta zona, se va a producir la apraxia. ¿Qué es una apraxia? Es la dificultad para ejecutar movimientos, sobre todo movimientos diestros, y que ciertamente va a tener las consecuencias como impedir caminar, por ejemplo, ¿no? Seguidamente tenemos la corteza prefrontal, que es la parte 10, 11 y 12, que también la podemos ubicar en esta parte de acá. Parte, ya vendría a ser la parte del lóbulo occipital del cerebro, más o menos por esta zona. Se relaciona generalmente con los procesos mentales superiores, tales como el juicio, la voluntad y el razonamiento. O sea, la corteza prefrontal, esta parte del 9, 10, 11 y 12, ciertamente tiene que ver con el juicio, la voluntad y el razonamiento. Si se ocasionara un daño en esta zona, ciertamente va a ocasionar la incapacidad de toma de decisiones. O efectos similares a los del retraso mental. O sea, si es que tenemos un golpe fuerte, un daño fuerte en esta zona del lóbulo occipital, ciertamente vamos a tener lo que es un poco lo que corresponde al retraso mental. Continuamos entonces a lo que es el área del lenguaje, corresponde al área 44 y 45 que tenemos en esta zona. Área 44 y 45. Se denomina área de Broca. Sus funciones son específicamente las de comprender, articular el lenguaje hablado y escrito. O sea, yo escucho, comprendo y articulo el lenguaje hablado y escrito. Los daños en esta zona, si hubiera un daño en esta zona del cerebro, puede producir varios tipos de afasias, que son dificultades e imposibilidades para entender el lenguaje o hasta incluso poder emitirlo. Va a suceder ese aspecto, ¿no? Luego tenemos el área de Wernicke, o comprendido también el área de 22, 39 y 40, que la tenemos por esta zona, y que específicamente es importante para la comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. Entonces, si yo escucho a alguien que está explicando un tema, puede ser el profesor o puede ser un ponente significativo que ciertamente nos está dando un discurso, en esta área me va a permitir entonces la producción de un discurso significativo, comprender el discurso significativo. Si se diera una lesión en esta parte del cerebro, va a causar la afasia, que es provocada por un daño en esta área y que da como resultado un discurso fluido, pero ciertamente ¿qué va a suceder? Va a ser carente de significado. O sea, no voy a entender, no voy a comprender bien. Luego tenemos lo que es la corteza visual primaria, el área 17 que tenemos en el lóbulo frontal, esta parte de acá, que ciertamente tiene que ver con el aspecto visual, o conocida también el área 17. La función principal de esta área es fusionar la información que viene de ambos ojos, o conocida también visión binocular. Y ciertamente va a analizar la información respecto de la orientación de los estímulos en el campo visual. Si hubiera una lesión en esta zona de la corteza visual primaria o área 17, va a producir ceguera completa de una zona del campo visual, cuya extensión ciertamente va a depender del tamaño del área lesionada. Por ejemplo, tenemos la hemanopsia homónima. Aquí, si hubiera una lesión llamada hemanopsia homónima, cuando se produce la pérdida de la visión solamente en la mitad contralateral del campo visual. O sea, no va a ser total, sino va a ser la mitad. Y también hay otro tipo de lesión llamada cuadrantanopsia. Esta lesión es cuando se produce una pérdida de solo la cuarta parte del campo de la visión. O sea, no se pierde ni la mitad ni completa, sino la cuarta parte. Si se hubiera una estimulación en esta zona de la corteza visual primaria, ciertamente va a ocasionar alucinaciones visuales, de manera de destellos brillantes, ¿no?
Ciertamente va a pasar eso. Luego tenemos lo que corresponde la corteza visual secundaria o área psicovisual, que comprende también el área 18 y 19, que está un poquito más, que digamos, dentro del área visual primaria, en esta zona de acá. Al igual de la corteza visual primaria, se organiza a nivel retinotópico. Su estimulación aquí va a causar alucinaciones visuales realistas, ¿no? Su alucinación de la persona va a sentir que es algo real, que es algo concreto, pero va a ser una alucinación ciertamente. Sus daños producen efectos variados. Si hubiera un daño severo aquí en esta corteza secundaria, visual secundaria, que va a incluir la incapacidad para reconocer rostros familiares. Y asimismo también, a su vez, va hasta causar pérdida de color de ciertas partes del campo de la visión. Posteriormente tenemos la corteza auditiva primaria, o sea, ya después de la visión pasamos a lo que es a la auditiva, pero la auditiva primaria, que es el área 41 y 42. La función de esta área es detectar los cambios de frecuencia y de localización de la fuente sonora. Luego la información, o sea, primero va a detectar, luego la información se va a dirigir al área auditiva secundaria, ¿no? Entonces, la corteza auditiva primaria, su principal función es detectar y de localizar la fuente sonora. La estimulación en esta zona del área auditiva primaria o el área 41 y 42 produce sensaciones auditivas burdas, como susurros, zumbidos o golpeteo. Una lesión en esta área 41 y 42, si hay una lesión, puede producir dificultad en la ubicación del sonido en el espacio y pérdida de la audición. Entonces, ciertamente puede haber una pérdida de audición si es que hubiera una lesión en esta zona. Luego tenemos el área auditiva secundaria o área psicoauditiva, que corresponde al área 22 y 42, que tenemos aquí en esta zona, ¿no? Por el lóbulo temporal, que corresponde a la parte del oído. Esta área es fundamental para interpretar los sonidos asociados a la comprensión. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. En esta área se sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria que habíamos visto anteriormente. Luego la información pasa a un área asociativa superior, que es la área 22, la que es fundamental para interpretar los sonidos asociados a la comprensión. Si se causara una lesión en esta zona, en la parte del lóbulo temporal, que es la área auditiva secundaria donde se encuentra ubicada, el área 22 y 42, va a hacer que el paciente escuche sin dificultad una conversación, pero no va a entender lo que en ella se dice. Esta es una fase auditiva receptiva, no va a comprender lo que escucha en este caso del interlocutor.